Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yandhe Ercel, entre lágrimas, ha pronunciado unas palabras que han dejado a todos con el corazón encogido. La actriz, visiblemente afectada, confesó durante una entrevista televisiva: Kerem Bürsin no me hizo daño. Yo solo lo amé, no me culpen por eso. Con esta frase, Yandhe rompió el silencio que había mantenido durante semanas, desatando una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja, que una vez protagonizó una de las historias de amor más comentadas de Turquía, volvieron a llenar internet con mensajes de apoyo, nostalgia y esperanza. Todo ocurrió durante un evento benéfico en Estambul. Yandhe, con un elegante vestido azul y una sonrisa forzada, intentaba mantener la calma ante las preguntas insistentes de los reporteros. Uno de ellos, sin rodeos, le preguntó: ¿todavía amas a Kerem? Por un instante, el silencio llenó el lugar. La actriz bajó la mirada, respiró hondo y respondió: no se puede dejar de amar de un día para otro. Pero a veces el amor no basta. Esa frase fue suficiente para que el público y los medios explotaran en comentarios, teorías y emociones. Según fuentes cercanas, Yandhe y Kerem habrían tenido una conversación privada días antes del evento. Al parecer, el encuentro no fue fácil. Ella salió llorando, pero también con paz, reveló un amigo común. Kerem, por su parte, se ha mantenido en silencio, aunque una historia que compartió en redes encendió a los fans: una foto del atardecer con la frase «algunas despedidas son solo pausas». Miles de seguidores interpretaron eso como una señal de que aún hay amor entre ellos. Las redes se llenaron de comentarios de apoyo a Yandhe. «Ella no merece tanto dolor», escribió una fan. Otros, en cambio, defendieron a Kerem: él también sufrió, solo que lo hace en silencio. Lo cierto es que la historia entre ambos parece lejos de terminar. Detrás de cámaras, varios testigos aseguran que durante un reciente rodaje, los dos coincidieron y se saludaron de manera cálida, aunque con cierta tensión. Kerem le dijo al oído: «nunca quise hacerte daño», contó un testigo que presenció el momento. En los días siguientes, los medios turcos no dejaron de hablar del tema. Algunos titulares decían: «el amor no está muerto entre Yandhe y Kerem», mientras otros apostaban por un cierre definitivo. Sin embargo, la actitud de ambos parece decir otra cosa. Ella, más reflexiva y sincera; él, reservado pero con una mirada que lo delata. En una reciente entrevista, Kerem fue cuestionado sobre Yandhe y, tras una leve sonrisa, respondió: «no todo lo que termina está roto. A veces solo necesita tiempo para sanar». El público no tardó en tomar partido. Algunos piden que se reencuentren, otros creen que deben seguir caminos separados. Pero lo que nadie puede negar es la conexión que sigue existiendo entre ellos. Los gestos, las miradas, los silencios, todo parece hablar de un amor que no se ha apagado del todo. Incluso varios compañeros de trabajo han comentado que Yandhe sigue mencionando a Kerem con cariño en las conversaciones cotidianas. «Ella no puede ocultar lo que siente, aunque intente disimularlo», dijo una amiga cercana. Días después de aquella conmovedora entrevista, la tensión emocional entre Yandhe Ercel y Kerem Bürsin alcanzó un nuevo punto. Mientras los medios seguían analizando cada palabra de ambos, surgió un detalle que volvió a encender las especulaciones: una canción. Yandhe publicó una historia en sus redes con el tema Esquiasclar sonando de fondo, acompañada por un simple texto: «algunas canciones duelen porque dicen lo que no te atreves a confesar». Bastaron segundos para que los fans interpretaran este gesto como una indirecta hacia Kerem. Esa misma noche, Kerem fue visto saliendo de un restaurante en Bebek, donde había cenado con unos amigos. Ante las cámaras, el actor intentó esquivar las preguntas, pero un reportero insistió: «Kerem, ¿escuchaste la historia de Yandhe?». Él se detuvo, sonrió con nostalgia y dijo: «sí, y la entendí». Con esas palabras, dejó entrever que aún sigue pendiente de lo que ella hace, y que los sentimientos, quizás, no están enterrados del todo.
En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de montajes, videos y mensajes recordando los mejores momentos de la pareja. Muchos recordaron sus risas en los rodajes, las entrevistas donde no podían dejar de mirarse y las confesiones que, en su momento, parecían el inicio de una historia para toda la vida. Era más que química, era amor verdadero, escribió una fan. Otro usuario comentó, ellos se amaban de verdad, pero el destino los separó. Por su parte, personas cercanas a la actriz aseguraron que Ande está pasando por un proceso de reflexión personal. Ella está enfocada en sanar, en reencontrarse con ella misma. No culpa a Kerem, pero tampoco quiere volver a lo mismo sin cambios, explicó una fuente. Ande habría compartido con su círculo más íntimo que, aunque sigue sintiendo cariño por Kerem, teme repetir los errores del pasado. El amor no debería doler tanto, habría dicho entre lágrimas durante una conversación con una amiga. Mientras tanto, Kerem se refugia en el trabajo y en su pasión por los viajes. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si volvería a amar con la misma intensidad, respondió, no puedes amar a medias. Si lo haces, no es amor. Y si fue real, nunca desaparece del todo. Estas declaraciones solo alimentaron más las esperanzas de quienes sueñan con una reconciliación. La historia tomó un giro aún más emotivo cuando, días después, ambos coincidieron en un evento de moda en Estambul. Los asistentes aseguran que el encuentro fue breve, pero cargado de emociones. Se miraron en silencio durante unos segundos. No hacía falta hablar, todo estaba dicho en esas miradas, relató un periodista presente. Según testigos, Kerem se acercó y le dijo suavemente, me alegra verte bien. Ande respondió con una sonrisa triste, estoy intentando estarlo. Fue un momento breve, pero suficiente para que los fotógrafos captaran imágenes que rápidamente se hicieron virales. En los titulares del día siguiente se podía leer, el reencuentro más esperado, Ande y Kerem frente a frente. Las redes explotaron nuevamente con comentarios, teorías y mensajes de esperanza. Algunos aseguraban que ese cruce de miradas era el primer paso hacia una reconciliación, mientras otros opinaban que era simplemente un cierre simbólico de una historia que marcó a toda una generación de fans. Pero justo cuando parecía que las aguas volvían a calmarse, una nueva pista cambió todo. Kerem publicó una foto en su cuenta con la frase, a veces, el amor no termina, solo cambia de forma. Minutos después, Ande le dio, me gusta. Fue la confirmación silenciosa que los fans necesitaban para volver a creer en el amor. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para ambos? Solo el tiempo lo dirá. Pero si algo ha quedado claro, es que entre Ande Ersel y Kerem Bürsin aún existe un lazo que ni el paso de los años ni los silencios pueden romper. Y, como dicen muchos de sus seguidores, lo que está destinado a ser, siempre encuentra su camino. Así termina, por ahora, otro capítulo de esta historia que mantiene en vilo al público turco y a los fanáticos de todo el mundo. Pero algo nos dice que este amor aún no ha dicho su última palabra. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían volver a intentarlo o dejar que el destino escriba el resto? Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem merecen una segunda oportunidad? Escríbanlo en los comentarios y compartan este video para que más personas conozcan esta historia llena de emociones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo.